Hoy, en el programa de John Ankerberg, la pregunta religiosa más importante que tienes que contestar: ¿cómo puedes estar seguro que vas a pasar la eternidad con Dios? Piénsalo de esta manera: un minuto después de que mueras vas a estar frente a las bellezas, las glorias de Cristo y del cielo, o de lo contrario, habrás visto algo que es tan horrible que apenas te lo puedes imaginar hoy en día. Me refiero a que cuando te paras a pensar sobre esto, la pregunta más importante que jamás podríamos hacer es: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Para contestar a esta pregunta, mi invitado de hoy es el Dr. Erwin Lutzer, pastor principal de la iglesia de Moody en Chicago. Él también contestará las preguntas: ¿qué enseña la Biblia de aquellos que en un principio profesaron ser cristianos, pero que luego en su vida dejaron de serlo? Si un cristiano muere con pecados no confesados, ¿cancela esto todo lo que Dios ha hecho por él? ¿Cómo podemos estar seguros que somos salvos hoy, salvos mañana y salvos por siempre? Te invitamos a que te unas a nosotros en esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido. Estamos hablando de cómo puedes estar seguro que vas a pasar la eternidad con Dios. Y creo que es esto algo que todo el mundo quiere estar seguro. La pregunta es: ¿cómo es que puedes estar seguro? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la justificación solo por fe en Cristo. Ahora, estas son palabras sofisticadas. Erwin, ¿nos puedes explicar esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es importante? Haz que esto cobre vida. Bueno, sabes, como aprendimos la última vez, tenemos que ser perfectos para entrar al cielo. Y eso sorprende a muchas personas, porque todos sabemos que en la experiencia no somos perfectos. Por supuesto, todos somos pecadores, pero la buena noticia es que cuando transferimos nuestra confianza solo a Cristo, Él recibe nuestro pecado y nos da su justicia. Así que, con respecto a Dios, ya somos perfectos. Por ejemplo, permítame darles una ilustración. Quiero aprovechar uno de tus libros aquí. Recuerdo a un hombre que murió en Chicago de SIDA. Él había prostituido homosexualmente, pero él vino a la fe salvadora en Cristo y su conversión fue muy gloriosa y tenía un maravilloso testimonio de la salvación de Dios y la gracia del perdón. Ahora, vamos a suponer que este libro se llama La vida y la obra de Roger. Al leer el libro sobre él, vemos toda la impureza, el pecado, el engaño, la sexualidad y la desobediencia, y en realidad es un libro horrible. Pero supongamos, John, que tenemos otro libro aquí. Si podemos imaginarlo, que se llama La vida y la obra de Jesucristo. Abrimos el libro y es una vida de belleza, de obediencia y de perfección. Supongamos entonces que Jesús fuera a tomar todo el contenido, todas las páginas de su libro. Y vayamos de nuevo aquí y pretender que este libro es de Roger y de Jesús. En efecto, Jesús dice a Roger: voy a tomar todo el contenido de tu libro, voy a arrancar todas las páginas, solo dame la pasta de tu libro. Así que Roger da a Jesús la pasta de su libro y Jesús toma sus páginas y las pone en el libro de Roger. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un libro titulado La vida y la obra de Roger. Vemos dentro del libro, ¿y qué vemos? Nada más que belleza, perfección, obediencia, santidad, la justicia de Dios. De hecho, el libro es tan hermoso que hasta Dios lo admira. Ese es el Evangelio, donde la obediencia de Jesucristo y su sacrificio en la cruz es el sustituto para nosotros y somos salvos sobre la base de sus méritos. Y eso es lo que significa la justificación por fe. Significa que somos declarados justos en la base de lo que Jesús hizo. Es una declaración de lo que Dios hace fuera de nosotros en el cielo. Pero en nuestro programa de hoy, John, vamos a hablar de otro aspecto de la salvación. Vamos a hablar de la obra de Dios en el corazón humano, lo que ocurre simultáneamente cuando las personas confían en Cristo como su Salvador. Y las personas dirían: bueno, la justificación es un pronunciamiento legal que Dios hace por mí eternamente, que por la obra de Cristo ya no soy culpable de mis pecados. Y por decirlo de otra manera, una transferencia tiene lugar. Nuestros pecados son transferidos a Cristo, imputados en Cristo, y Él paga por ellos. Él pagó por ellos en la cruz.
El hecho es que la justificación de Cristo, su vida perfecta, su historial, en otras palabras, es legalmente otorgado a ti y a mí. Esa es la declaración. Ahora me presento ante Dios en Cristo, y aquí es donde se hace la transferencia en términos de la vida y la obra de Roger. El contenido de la vida de Cristo fueron puestos dentro de las cubiertas del libro de Roger, y ahora estamos presentes en Cristo, perfectos delante de Dios. Pero la gente dice, bueno, eso es un pronunciamiento legal que se lleva a cabo, pero lo que quieren saber es qué más sucede dentro de nosotros. En otras palabras, ¿qué es esto del nuevo nacimiento? Bueno, escuchemos las palabras de Jesús. Él es nuestra autoridad en estas cosas. Nicodemo, quien era un fariseo, ahora los fariseos eran en muchos aspectos buena gente, pero les encantaban los reglamentos, regulaciones que aún ellos no podían cumplir. Y como cuestión de hecho, ponían estos reglamentos en las personas. Les gustaba involucrar a las personas con religión y nadie podía mantener todas las exigencias y todas las leyes. Pero había un hombre que quería agradar a Dios y viene a Jesús de noche. Esto nos indica que no quería que nadie lo supiera, que se iba a acercar a Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, de repente, dice, sin que le preguntaran, en el versículo 3, y esto es importante que todos lo escuchen, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. John, un día yo estaba hablando con una persona y me dijo, yo soy cristiano pero no he nacido de nuevo. Y le tuve que hacer ver que de ser así, él no se dirigía hacia el reino de Dios, porque según la autoridad de Jesús, a menos que se nazca de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Ahora Nicodemo no entendía lo que Jesús está diciendo, pues él inmediatamente pensó en ginecología. Así que él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora nos damos cuenta que hay algunas personas que de inmediato ven la palabra bautismo, pero por supuesto la palabra bautismo no está en el texto. Puedo ser respetuoso y decir que no creo que Nicodemo en ningún momento habría pensado en esto como una referencia al bautismo. Jesús esperaba que Nicodemo supiera estas cosas. Así que a lo mejor Nicodemo hubiera estado pensando cuando Jesús dijo, a no ser que naciere de agua y del Espíritu, él habría pensado en pasajes como Ezequiel 36:25, donde Dios dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En la Biblia, el lavado de Dios, la limpieza de Dios, está muchas veces vinculada directamente con la obra del Espíritu, y creo que en verdad lo que Jesús está hablando no era del bautismo por agua. De hecho, el pueblo, las gentes del Antiguo Testamento no eran bautizados. El sacerdote se lavaba las manos y se lavaba los pies, pero la persona común y corriente no era bautizada. Así que no hay manera de que Jesús esperara que Nicodemo supiese que tenía que bautizarse. Pero Nicodemo debía haber sabido que, incluso en el Antiguo Testamento, había un cambio de corazón que Dios le daba a la gente y que a veces se hacía referencia como la aspiración del agua, la limpieza de Dios. De hecho, es por eso que hay algunas traducciones que traducen de esta manera: a menos que seas nacido del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que lo que estamos diciendo hoy es que cuando una persona es justificada por Dios, como hemos explicado, en el mismo momento algo sucede en su interior. Él es nacido de nuevo. Otra palabra del Nuevo Testamento es la regeneración. Sé que esta es una palabra de mucho valor, pero a lo mejor pueda explicarla de esta manera. Cuando Dios hace un milagro de entre un ser humano y nos da una nueva naturaleza, que es como la suya, es la presentación de la vida de Dios y la naturaleza de Dios en una persona. Ahora, quiero ser muy claro sobre esto. Después de que has nacido de nuevo, John, hay en realidad algo dentro de ti que no estaba ahí antes de que nacieres de nuevo. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Así que hay un nuevo corazón que se nos ha sido dado. Y esto, por cierto, es la respuesta a los que dicen,
Oh, ustedes enseñan que se puede aceptar a Jesucristo como su Salvador y luego vivir como te plazca. Te aseguro que siempre existe un peligro, pero recuerda, todo creyente ya no quiere vivir de la manera que le plazca, porque se nos ha dado un corazón nuevo, con nuevos deseos. Y Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que las personas que nos escuchan hoy en día y que no han nacido de nuevo, deben escuchar muy, muy cuidadosamente, porque es Jesús quien está hablando. ¿Por qué el nuevo nacimiento, el ser nacido de nuevo, es un milagro al cual no podemos contribuir nada? No podemos contribuir nada a cualquiera de los milagros de Dios. Sabes, cuando Dios decidió crear el mundo, aunque tú y yo hubiésemos estado alrededor, por supuesto, no lo estábamos. Él no dijo, bueno, ya conoces cómo es esto de crear todas estas estrellas y todo lo demás. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me ayudas? Sabes, me gusta contar esta historia. La uso en mi libro. Ya sabes, acerca de George Beverly Shea, el solista de Billy Graham, cuando estaba cantando en la arena de Haringey en 1954. Él estaba cantando esa canción que dice, fue un milagro que puso las estrellas en el espacio. Y había una señora inglesa que malinterpretó sus palabras y se acercó a él más tarde y dijo, ¿qué quiere decir cuando dices que fue América que puso las estrellas en el espacio? Ahora, América ha hecho cosas maravillosas. Hemos puesto al hombre en la luna, pero no existe un científico que está escuchando este programa que pueda entrar en un laboratorio y pasar una tarde y crear tanto como una sola molécula. Y así, cuando Dios crea algo nuevo dentro de nosotros, no contribuimos nada a eso. Ahora, creemos en Cristo, por lo que estamos muy agradecidos y en un sentido nosotros le damos permiso, por así decirlo, para que lo haga. Pero al fin y al cabo es un milagro de Dios, es un milagro instantáneo. Esto ocurre en un punto en el tiempo. Vamos a tomar un descanso, Erwin. Cuando regresemos vamos a hablar de algunos de los peligros que has expresado acerca de las personas que han hecho cosas y pensaban que habían tenido un nuevo nacimiento, pero en realidad no había sido así. Hay personas que han venido al frente en una reunión de iglesia, les han puesto las manos, puede que hayan dicho una oración, puede ser que hayan firmado una tarjeta de decisión, pero en realidad nunca han sido salvos. Pensaron que lo habían sido, pero no fue así. Creo que ustedes se dan cuenta de lo grave de esta situación y te estarás preguntando, ¿qué vamos a decir al respecto? Así que por favor, quédate con nosotros. Muy bien, estamos de regreso y estamos hablando con el doctor Erwin Lutzer sobre el importante tema, ¿cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes tener la certeza de que vas a pasar la eternidad con Dios? Algo que todos queremos saber con seguridad. Y al hablar de eso, tenemos que hablar de los errores que las personas cometen. Regresemos al hecho de que cuando nacemos físicamente, hay dos elementos que están involucrados en esto. Muy interesante. Y en la Biblia hay dos elementos que contribuyen al nuevo nacimiento. ¿Nos puedes explicar esto? En primer lugar, al igual que un padre y una madre se juntan y el padre aporta el esperma y la madre aporta el óvulo, y eso es lo que en realidad forma a un ser humano, de la misma manera, cuando Jesús habla sobre el nuevo nacimiento, hay dos elementos que se juntan. Una de ellas es la palabra de Dios. Se dice que hemos nacido de la palabra, porque esa es la verdad del Evangelio, y la otra es el Espíritu de Dios. Y así, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obran juntos para producir un milagro en nuestros corazones, un milagro que no podemos producir por nuestra cuenta. Tiene que ser una cosa de Dios. De hecho, cuando Jesús dice que tienes que nacer de nuevo, realmente el griego dice tienes que nacer de lo alto. Así que para las personas que nos están escuchando hoy, ellos necesitan un milagro de Dios. Es el milagro que yo he experimentado. Sé que tú lo has experimentado, pero sin Él, la Biblia dice, no vamos a ver el reino de Dios. Y esas son las palabras de Jesús. Las características humanas de un niño son interesantes de ver. Ves nacer a un bebé y dices, oh, se parece a su mamá, se parece a su papá. Tiene ciertas características. Y es cierto, es cierto. ¿Es eso cierto también espiritualmente? Por supuesto, de hecho, como resultado de eso, debemos ser como Dios. Sabes, la Biblia habla de ser piadosos. Es como que deberíamos tener algunos de los atributos de Dios. ¿Sabes? El amor, el gozo, la paz y todas aquellas obras que el Espíritu Santo de Dios hace nacer en nuestros corazones.
esos atributos morales de Dios. Ahora, eso no quiere decir que de alguna manera nos volvamos Dios. Sabes, no es como si de alguna manera todos nos convirtiéramos en pequeños dioses, corriendo para arriba y abajo. No, seremos seres humanos a lo largo de toda la eternidad. Pero, ¿no es maravilloso saber que Dios comparte su naturaleza con nosotros? Para que podamos tener la oportunidad, incluso en esta vida, con todas nuestras luchas y todas nuestras continuas luchas y pecados, tenemos la oportunidad de crecer para ser semejantes a Dios. Vayamos al siguiente punto, que es, en tu libro tienes algunas advertencias para las personas. Mencionas que algunas personas han ido al frente en una reunión de iglesia, les han puesto las manos, han hecho una oración, pero nunca han sido salvos. Así es, vayamos a ese punto y hablemos de los niños. Muy bien. Un niño criado en un hogar cristiano se le ha dicho que tiene que aceptar a Cristo como Salvador. Él hace una oración, a lo mejor su edad es de 5 o 6 años. Y más tarde él crece y no sabe si en verdad es salvo. No tiene sentido de seguridad. Sus padres le dicen, oh, no, recibiste a Cristo a la edad de 5 años, ya que hiciste una oración. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Creo que los niños pueden ser salvos a la edad de 5 o 6 años. Sin embargo, hay casos como este, donde la sabiduría de parte de los padres pueda decir, muy bien, si no estás seguro, vamos a asegurarnos ahora. Has de poner tu confianza en Cristo, recíbele en tu propio ser y como resultado puedes recibir la seguridad de la fe. Permítanme usar mi propio testimonio. Aquí estoy. Crecí en un hogar cristiano. Le pedí a Jesús que entrara en mi corazón todas las noches y no me sentía nada diferente. No actué diferente y pensé para mí mismo, no puedo ser salvo. ¿Qué puedo hacer? A la edad de 14 años mis padres me dijeron, ¿sabes? No estamos seguros si alguna vez has confiado en Cristo. Y yo dije, bueno, lo he intentado, pero no ha funcionado. Y ellos dijeron, ¿sabes? Lo que tienes que hacer, pues es esto. En realidad, es un paso de fe. Y entonces comprendí que la mejor terminología no es en realidad invitar a Cristo en tu corazón. Espero que en algún momento, John, podamos hablar sobre esto, pues a menudo se usa, pero no es la mejor terminología. ¿Sabes? Los niños pequeños a veces dicen, bueno, si él entra, ¿se va a mojar de sangre? ¿Sabes? Lo interpretan literalmente. La mejor terminología es decir que Jesús murió en la cruz como sustituto de los pecadores. ¿Por qué no lo aceptas y confías en Él como aquel que cargó con tus pecados? Y cuando hice eso, a la edad de 14 años, obtuve la seguridad de la salvación. Así pues, ese es uno de los peligros de los niños. El otro peligro es de las personas que van al frente en una reunión de iglesia. Ahora, este es un tema muy sensible, ¿de acuerdo? Pero alguien hace la invitación, ven al frente para ser salvos. Varios problemas con esto. Primero, ¿qué pasa con la persona que es como yo, demasiado tímido para ir al frente entre una multitud de cientos de personas? Pues sentiste que no podías hacer eso. Preferirías ir al infierno que ir al frente. John, estás dando exactamente mi testimonio. Eso es lo que yo sentía a la edad de 10 o 11 años. Yo decía, sabes, si tengo que ir al frente para ser salvo, entonces creo que voy a ir al infierno. Es decir, yo era tan tímido que mis hermanas tenían que sacarme de debajo de la cama cuando teníamos visita, ¿sabes? La segunda cosa es que damos la impresión de porque fuimos al frente, ahora eres salvo. Este es otro concepto equivocado. Y la razón por la que es errónea es porque las personas están confiando en sus acciones. El caminar por el pasillo o por decir una oración, eso es algo que ellos hicieron y no fue confiar en Cristo. Me gusta sorprender a la gente y decirles claramente, la oración no te salva, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y eso, por lo general, les llama la atención. Es la fe en Cristo, es el poner tu confianza en Cristo. Sabes, el ladrón en la cruz ni siquiera oró cuando dijo, acuérdate de mí. Bien, eso en sí fue una oración. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero fue la fe que ese ladrón tenía en Cristo. Pues puede ser que digas las palabras adecuadas y a lo mejor firmaste una tarjeta de decisión y sin embargo la fe aún no ha dado a luz en el corazón humano. Este es un buen momento para contarte una historia real. En Canadá hubo unos chicos que vinieron al vecindario y convencieron a todos los vecinos de la calle diciéndoles, plantamos árboles de hoja perenne por tanto dinero. Así que todos los vecinos se reunieron y dijeron, vamos a hacerlo. Los chicos llegaron, tomaron su dinero y plantaron árboles de hoja perenne.
Semanas más tarde, los árboles comenzaron a tomar un color café. Los vecinos comenzaron a regarlos. Pero cuanto más se les regaba, más café se volvían. Finalmente, alguien se acercó y pensó, ¿qué clase de árboles plantaron? Y lo que descubrió fue que lo que habían hecho era sembrar ramas en el suelo. No tenían raíz, no tenían nada. Jesús dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿No es eso muy claro? Por eso creo que incluso puede haber personas escuchando hoy, personas que han hecho, o que podamos decir, parecen ser árboles de hoja perenne, por usar la expresión. Pueden parecerse a otros árboles, pero no tienen raíz. Dios nunca les ha regenerado, nunca se les ha concedido el maravilloso privilegio de haber nacido de nuevo, porque nunca han tenido, y me encanta esta expresión, nunca han tenido una creencia salvífica. Es posible que hayan estado de acuerdo, que hayan firmado una tarjeta. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Cuál es la creencia que salva? Contrasta eso con el creer intelectualmente. Bueno, sabes, creo que incluso aquí tenemos un ejemplo en este escritorio. En un sentido, puedo creer que esta silla me puede sostener. Eso sería un entendimiento intelectual. Pero no es hasta que yo decida sentarme y decir, bien, le voy a confiar mi peso ahora. Y cuando confío en esta silla, gracias a Dios, John, esta silla me ha sostenido. ¡Qué bien! De la misma manera, las personas pueden decir, yo amo a Jesús, confío en Él, creo que Él es mi Salvador. Ellos pueden tener esa creencia intelectual, pero si puedo decirlo, creo que a veces la distancia más grande en el mundo es la distancia entre la mente y el corazón, que es donde se hace esa transferencia de fe, donde está el reconocimiento de la pecaminosidad de una persona que dice, Jesús, solo tú eres el único. Sé mi Salvador, te recibo como aquel que murió por mí. En los minutos que quedan, vayamos a la historia de Moisés y el levantamiento de la serpiente en el desierto, para que expliques eso. Esa historia es tan emocional, de hecho, está en el 3er capítulo de Juan, el que acabamos de ver. Jesús está hablando a Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo de Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Te acuerdas de la historia? El pueblo tenía una plaga. Ellos habían sido maldecidos por Dios a causa de su desobediencia y Dios envió una plaga y Moisés dijo, ¿qué hago? Y Dios dice, toma una serpiente. Creo que era una serpiente de bronce, una serpiente. Ponla en un poste y todo el mundo que mire vivirá. Ahora, John, me imagino que había algunos científicos entre ellos, algunos incrédulos. Estoy seguro que lo sabía, que dijeron, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué posible conexión puede haber entre yo mirando al poste con la serpiente? ¿Cómo puede afectar la enfermedad de mi cuerpo y detener el progreso de la enfermedad? Científicamente, médicamente, racionalmente, no tiene sentido en absoluto. Pero ¿sabes qué? Dios dice, si lo haces, haré un milagro. Y hay personas que nos están escuchando hoy que están diciendo, ¿sabes? Este asunto de que Jesús murió hace ya tantos años, ¿qué tiene que ver su muerte de hace 2000 años conmigo? ¿Cuál es la conexión? Dios hace la conexión. Y hoy en día también hay personas que puedan estar buscando a Cristo, que quieran mirar a Cristo con esa mirada de fe. Y como resultado de ver a Jesús, no en un poste, pero por decirlo así, en una cruz, y luego, por supuesto, su muerte, su resurrección, y luego subir al cielo, quienes dicen, quiero recibir eso. Lo que van a descubrir es que no solo serán justificados, lo que ya discutimos en detalle en nuestro último programa, sino otra cosa va a suceder. Habrá un milagro que tendrá lugar en sus corazones y ellos dirán, no lo entiendo, pero ha sucedido. Se llama el nuevo nacimiento. Tal vez estás escuchando en este momento y tú eres como Nicodemo. Eres religioso, sigues unas normas, pero no tienes algo real. Y Erwin, me gustaría que hicieras una oración por las personas que quieren el milagro del nuevo nacimiento. Quieren que Dios lo haga en ellos. ¿Puedes orar? John, puede haber alguien escuchando que diga, sí, pero he pecado mucho. El problema no es lo grande de su pecado o sus crímenes. La cuestión es si está dispuesto a mirar a la maravilla, la belleza y la integridad de lo que Jesús hizo en la cruz. Así que nadie que desee creer puede ser excluido. Exactamente.
Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias porque Jesús vino a morir por nosotros. Te damos gracias porque como Él fue elevado en la cruz, los que lo miran con fe reciben su regalo. Y oramos hoy para que muchas personas vayan a nacer de nuevo del Espíritu Santo, porque han puesto su mirada en el Cristo resucitado, y que les conceda la posibilidad de orar una oración como esta. Dios, sé que soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo. La maldad del pecado impregna mi cuerpo, contamina mi mente, pero en este momento pongo mi mirada en Cristo y lo recibo como el que carga con mi pecado. Y yo personalmente lo acepto como mi Salvador. Concédeles, oh Dios, que tengan la certeza de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Erwin, eso estuvo muy bien. La próxima semana vamos a continuar con eso. ¿De qué más vamos a hablar? John, vamos a hablar de la persona que dice que he sido salvo 99 veces. Y vamos a hablar de si es posible o no saber que ha sido salvo por toda la eternidad. Cada uno de ustedes querrán saber eso, así que únete a nosotros. Bueno, gracias por acompañarme. Si te ha gustado nuestro programa de hoy y te gustaría verlo de nuevo, o ver algunos de nuestros otros programas y temas, solo tienes que ir a nuestra aplicación gratis del programa de John Ankerberg o visitar nuestro sitio web en jabiblia.org. La serie de hoy se titula ¿Cómo puedes estar seguro que vas a pasar la eternidad con Dios? Y cuenta con el Dr. Erwin Lutzer, pastor principal de la iglesia Moody en Chicago. En esta serie nos advierte de la tragedia de la fe puesta en el lugar equivocado. Mucha gente tiene fe, pero ¿en qué? ¿Por qué la gracia de Dios es tan maravillosa? ¿Cuál es el don de Dios sin el cual no podremos vivir? ¿Cuál es el milagro que cada uno de nosotros necesita, sin el cual nunca vamos a llegar al cielo? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, os es necesario nacer de nuevo? También grabamos una segunda serie con el Dr. Lutzer titulada Esperanza para los que dudan de su salvación. En los 4 programas de la serie, el Dr. Lutzer explica cómo podemos tener la seguridad absoluta de que somos uno de los hijos de Dios. ¿Cuál es la fe salvadora? ¿Cómo alguien puede tener la seguridad de que es salvo hoy, salvo mañana y salvo para siempre? ¿En qué descansa nuestra seguridad? ¿Qué consejo sano puede dar a aquellos que tienen dudas continuas acerca de su salvación? No hay pregunta más importante que puedas contestar que ¿cómo se puede tener la seguridad de que vas a pasar la eternidad con Dios?